Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Preguntándoles cómo van con sus trabajos. Ah, qué bueno, excelente. ¿Los demás cómo van? Nuestro grupo también ya casi terminando la tarea que usted asignó, licenciado. Ah, bueno, me alegra mucho que ya hayan avanzado bastante en ese trabajo porque eh, ya, según tengo entendido, en la segunda semana, la otra semana empiezan los exámenes parciales, los segundos parciales, ¿no? Entonces esperaría yo que la mayoría ya haya culminado esta semana sus trabajos para que entren de lleno para el examen, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir en el examen? Pues la segunda unidad, todo lo concerniente al juicio ordinario y los medios de impugnación, ¿no? Y lo de la segunda instancia, ¿no? Eso es lo que va a venir en el examen. Bueno, tengo entendido que el día miércoles, el último día que recibieron clases con el licenciado Carlos, vieron todo lo concerniente a impedimentos, excusas y recusaciones. Bien, ese es un trámite bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Sin embargo, por eso fue que las instrucciones que le diera que volvieran a repasar todo lo concerniente a eso para que les quedara claro y si tenían alguna duda, pues la podíamos aclarar. Eh, pues vamos a ver el día de hoy lo concerniente a los requisitos para declarar la rebeldía. Bueno, ¿qué requisitos se deben de tener para declarar la rebeldía dentro de un proceso ordinario laboral? Pues uno de los aspectos es la notificación de una demanda en forma legal. Esto quiere decir que para acusar la rebeldía de una persona, el demandado debe haber sido legalmente notificado. ¿Y cómo establecemos si la persona fue legalmente notificada? A ver, José Manuel, ¿me podría explicar usted eso? Yo la último día de clase les indiqué que necesitaba que todos estuvieran encendidas sus cámaras. Solo lo hicieron el día miércoles, porque yo estuve al pendiente de eso. Así que les ruego que por favor activen sus cámaras. Eh, eh, Le escucho. Creo que la rebeldía, en el fondo, el demandado no compare con el término que establece la ley. No sé, ¿algún Entonces, problema tiene el actor su comienza. audio? ¿Algún problema tiene su audio, José Manuel? Por eso no se le escucha bien. Debería chequear ahí su micrófono. Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Ujú. Sí, le comentaba que la rebeldía se da cuando el demandado no contestaba la demanda en el plazo que establece la ley. Ujú. Entonces el actor solicitaba ante el juez que se pueda declarar en rebeldía para que puedan continuar el juicio bajo el efecto de rebeldía. Sí. La pregunta mía era, ¿cuándo consideramos que que la notificación de una demanda ha sido legalmente notificada? Esa es la pregunta. Y no es solo para José Manuel, es para el que quiera contestar de los que ya se conectaron. ¿Sabes por qué tenemos la cédula de notificación, licenciado?
¿Perdón? ¿Sabes por qué tenemos la cédula de Sí. notificación? Sí. ¿Y quién es el que procede a hacer esa notificación? Notificador de juzgado. Ese notificador tiene una denominación que ya lo vimos, que son parte de los auxiliares del juez dentro del proceso ordinario, ¿verdad? Ese es un auxiliar judicial que hace las funciones de notificador, ¿verdad? ¿Y por qué él? Porque él está investido de una fe pública judicial, la cual le es otorgada por mandato legal. Eh, el juez lo comisiona para que proceda a hacer una notificación. Hoy en día existe el Centro de Servicios eh, de Notificación Laboral, que es el ente encargado de ir a hacer ese tipo de notificaciones, así como cualquier acta de notificación de requerimiento que se quiera en contra del patrono, ¿verdad? Entonces, decimos que la notificación está legalmente hecha cuando ha sido practicada a la persona que se dice en la demanda y en el lugar donde se le notificó. Ahí decimos que la notificación ha sido legalmente hecha, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los requisitos para declarar la rebeldía. Notificación de una demanda de forma legal y que ésta no comparezca a la audiencia para la cual se le citó. El otro aspecto es el requerimiento de una conducta de carácter facultativo. Si quieren, anoten estos aspectos que les estoy diciendo para el tema del examen. Bueno, papel y lápiz ahí por. ¿Cuáles son los requisitos para declarar la rebeldía? 1. La notificación de una demanda en forma legal. 2. El requerimiento de una conducta de carácter facultativo. ¿Por qué decimos el carácter de una conducta de carácter facultativo? Porque si el demandado o la persona que fue notificada quiere comparecer, comparece. Si no, él, pues definitivamente al no comparecer, su estatus va a ser rebelde, ¿verdad? El otro requisito es que haya una omisión de excusa antes de la hora señalada para la iniciación de la audiencia o diligencia de que se trate, o bien dentro de las 24 horas siguientes, y en este caso por motivo de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué regresamos al tema de la excusa? Quiere decir que la persona que ha sido legalmente notificada no presenta la excusa antes de la audiencia, o bien también lo puede hacer 24 horas después de la audiencia que fue señalada. Esos tres aspectos tienen que considerarse para poder declarar la rebeldía de la persona que no comparezca, ¿verdad? Les decía que no solo el trabajador, perdón, no solo el demandado, sino que también el trabajador puede ser declarado rebelde, porque el juez apercibe las partes para que el que no comparezca será declarado rebelde sin más citarle ni oírle. Ese es el efecto del emplazamiento que hace el juez cuando le notifican y señalan la audiencia para que comparezcan a juicio oral laboral, ¿verdad? ¿Qué efectos produce la rebeldía? Dentro de los efectos que podemos mencionar está que no puede volverse a practicar la diligencia alguna en busca de el rebelde. O sea que el que no compareció, no podemos retrotraer el proceso a una etapa que ya venció. ¿Y de qué principio estamos hablando? A ver, Gustavo, Adolfo, encienda su cámara y lo escucho. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mire, solo me encuentro ahorita aquí en el trabajo.
Pues estoy escuchando la clase, no sé si me da un chancecito. ¿Cómo le hacen ustedes? Imagínense que fuera presencial el día de hoy la clase, le pregunto. Preclusión procesal. Sí, tiene representantes aquí. Sí, efectivamente estamos hablando del principio de preclusión, que no podemos retrotraer a etapas ya precluidas, ¿verdad? A eso se refiere. B. Preclusión de actos y pérdida de derechos procesales que tiene lugar por la rebeldía, quedando firmes e irrevocables. A eso se refiere, ¿verdad? Ese es el segundo efecto de la rebeldía, ¿verdad? Es decir, que por el principio de preclusión no podemos retrotraer el proceso a etapas ya precluidas. El tercer efecto es tener por confeso en su rebeldía al demandado cuando hubiera sido propuesta esta prueba por actor y no compareciera el demandado. Quiere decir que si el demandado pide que en la primera audiencia preste su declaración la parte demandada, pues el efecto que le va a producir, además de declarar rebelde, es que lo van a declarar confeso en el pliego de peticiones que le van a formular por la incomparecencia o por la inasistencia de él a la audiencia que se le convocó. El otro aspecto que debemos de tener, que es el de los efectos adicionales que se producen en la rebeldía, dice, tener por confeso en su rebeldía al actor cuando hubiera sido propuesta esta prueba por el demandado y a que él no comparezca. El siguiente efecto que va a producir ese proceso es que el juez va a tener que dictar sentencia dentro del plazo de 48 horas de celebrar la audiencia reactiva. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si se señaló la audiencia y él no comparece a la audiencia para el cual fue citado y dentro de los medios de prueba no dentro de los medios de prueba se ofreció la declaración de parte del demandado, pues lo más lógico es que el juez lo va a declarar confeso y va a tener por ciertas las afirmaciones ¿de quién? A ver, Del que Leticia. puso la demanda, ¿no? La parte actora. Del actor. Exacto. O el trabajador, en este caso, ¿verdad? Procederse en la misma forma referida anteriormente cuando se trate de demanda por despido injustificado, aunque no hubiera ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado y, además de eso, puede trabarse embargo sobre los bienes propiedad del demandado. Esos efectos los produce la no comparecencia. Quiere decir que aunque no se haya pedido, escúchense bien, la confesión judicial, como lo, lo acabamos de mencionar, pues el juez no va a tener más que fallar a favor del trabajador o de la parte actora. Y además todavía con eso que le da la facultad a la parte actora o trabajadora para que pueda decretar el embargo sobre bienes propiedad del demandado. Fíjense que aquí tenemos que hacer una integración de la ley. ¿Por qué? Si nos vamos al artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues precisamente nos habla sobre la confesión judicial. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 139 del Código Procesal Civil establece que la, la parte que no comparezca a prestar la declaración para la cual fue citada, pues se tendrá por cierto las afirmaciones de la parte actora, con el único objeto de que el juez ya no tiene por qué continuar con el trámite del proceso, sino que únicamente va a proceder a dictar sentencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque se tiene por cierto todo lo dicho
o lo afirmado por el trabajador. Y en efecto, dígame qué prueba más puede analizar el juez si el demandado ha sido declarado confeso. Pregunto. A ver, Jocelyn, ¿qué dice usted? Encienda su cámara y su micrófono y me responde. Jocelyn, vamos a anotar acá que no Buenas estuvo noches, presente. licenciado. Claro, Es estaba que aquí leyendo el hay dos artículo Jocelyn, 139. hay dos Jocelyn acá, entonces, no sé quién, Jocelyn Aranas, usted, entonces aquí es otra Jocelyn. Vamos a ver. El cual yo tengo acá que puede ser prueba legal o tasada, refiriéndome al artículo 186, Correcto. Pero conjunción, eso al pero 106 del Código Procesal Civil y Mercantil. siempre se produce en plena prueba, según yo, licenciado. Así es, siempre produce plena prueba. Y por eso es que el juez lo único que hace es dictar la sentencia, ¿verdad? La siguiente etapa que continúa a la rebeldía es la prueba. ¿Qué podemos decir de la prueba? La actividad del juez laboral no se reduce a la simple verificación de las aseveraciones de las partes, tal como sucede en el proceso civil, que reza en su parte conducente el artículo 127 del Código Procesal Civil de la pretensión. Quien pretende algo ha de probar los hechos de su pretensión y quien contradice ha de probar los hechos de su contradicción. En el proceso laboral no se da ese caso. ¿Por qué? Porque el juez aquí, además de verificar la presencia de las partes y los medios de prueba que se aportaron, tiene que investigar la verdad real de los hechos. ¿Por qué? Porque el juez tiene que establecer si dentro del desarrollo del proceso y de los medios de convicción que se aportan al proceso, no existe algún incumplimiento por parte del demandado, que en este caso es el patrono. Hace prestaciones del trabajo. Porque en algunos casos, y ustedes no me van a dejar mentir, o no sé si han sido, no les pagan ni el salario mínimo a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la función del juez que al momento de sentencia? De jugar y dictar su sentencia ajustando al salario mínimo. ¿Por qué? ¿Sí? Se le está yendo la señal, ¿En licenciado, y se serio? corta. ¿Ahora sí? Fíjese que todo lo que dijo anteriormente no, de la prueba no se escuchó bien. Alguna interferencia creo que hay por ahí. Y eso es Si lo hay que... alguna baja del internet, ¿Ahora seguramente. sí? Sí, licenciado. Bien. Gracias. ¿Ahora sí escucho? Perdón. Sí, como les decía, que dentro de los aspectos que tenemos que ver en el tema de la prueba es que el juez no toma la prueba como en el proceso civil, en base al 127, el del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que quien pretende algo ha de probar los hechos de su pretensión y quien contradice ha de probar esos hechos de su contradicción. En cambio, en el proceso laboral, el juez lo que hace es investiga la verdad real, asimilando un papel de historiador que inquiere los hechos en toda su realidad y no solamente en la verdad formal y prefabricada por las partes, sino que además establece si lo que está reclamando el trabajador se ajusta a la ley y si no, pues el juez en la sentencia lo va a ajustar a ese valor real. Es decir, por eso les ponía en el caso del salario, que en algunas empresas
tienen por costumbre no pagarles el salario mínimo que establece la ley. Y entonces el juez tiene que reajustar su sentencia y adecuarla a la pretensión que la ley le establece. ¿Por qué? Porque normalmente, como les digo, en algunas empresas a veces omiten pagarle ciertas prestaciones al trabajador. Por ejemplo, sus vacaciones, ¿verdad? Y a veces no se las dan como deberían de darse, lo que son anuales, ¿verdad? Año con año, pues todo trabajador tiene derecho a sus vacaciones. A veces lo que se hace es que llegan a un acuerdo con el patrono y el mismo patrono le dice, mira, no te las voy a dar ahorita, pero te las voy a dar más adelante. Están en todo su derecho. Pero en el caso que el trabajador fuere despedido en forma directa o injustificada, pues el trabajador tiene derecho a que se le paguen esas vacaciones dejadas de pagar, ¿verdad? Así como, por ejemplo, que no le haya pagado el famoso bono 14, entonces, o que no le haya dado su aguinaldo que por ley le corresponde. Y platicábamos el otro día, cuando estábamos dando la clase, que en algunos casos, pues, acostumbran de darles un 50% en la primera quincena del mes de diciembre y luego en enero pues les dan la otra parte, ¿verdad? Pues en algunos casos de una vez les dan el 100%, pero eso ya es un acuerdo que la idea es que siempre le paguen las prestaciones que por ley le corresponde al trabajador, de acuerdo al contrato de trabajo que hayan celebrado, ¿verdad? Para Guas dice, probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. Es decir, que para que el juez pueda tomar una decisión, por eso les decía que el juez tiene que adecuar esa sentencia a la realidad de las constancias procesales y no puede dejar de adecuar esas prestaciones que se reclaman a través de la demanda ordinaria laboral a la norma legal que legalmente le corresponde al trabajador, ¿verdad? Y si hay que sancionar por alguna comisión de un hecho delictivo o una falta disciplinaria al patrono, pues lo va a hacer en la propia sentencia, ¿verdad? Aunque no lo hayan pedido, porque de oficio el juez lo puede hacer, ¿verdad? Han habido casos donde han certificado lo conducente al Ministerio Público por que el juez considera que existe alguna comisión de un hecho delictivo. Entonces, uno como juzgador, pues tiene la obligación, por imperativo legal, de certificar lo conducente al Ministerio Público para la averiguación de la verdad, ¿verdad? Y eso ya es otro tema que tendrá que, como ente encargado del Ministerio Público, determinar si la certificación de lo conducente ordenada por el juez existe la comisión de un hecho delictivo por parte en este caso sería del patrón, ¿verdad? O también podría darse en el caso del trabajador, ¿verdad? Que el trabajador pueda alterar ese contrato o que haya cometido un hecho delictivo dentro de el desarrollo del proceso o como consecuencia de eso se ha provocado esa. Por eso es bien importante que cuando ustedes firmen su contrato, revisen y siempre tengan una copia. Y ahí la importancia del por qué deben de tener una copia adicional para que les hayan de recibido. Eso como buenos abogados en la práctica forense, esperaría yo que ahora que están haciendo su trabajo de investigación, pues también saquen una copia adicional para que se les pueda firmar de recibido de haber entregado ese trabajo, ¿verdad? Eso es por norma general. En todo escrito que ustedes presenten, ya sea ante las oficinas administrativas o judiciales, siempre acostúmbrense a llevar una copia adicional para que les firmen de recibido, ¿verdad? Adicionalmente a las copias que la ley establece que deben de presentar si fuera necesario, ¿verdad? Si fueran 3 las entidades que están demandándose, pues las copias
tantas partes sean, son las que se deben de adjuntar para efectos de la notificación. Si no se acompañaran, ¿a qué se hace acreedor esa demanda? A ver, Hugo Manuel. Dígame, licenciado. ¿No escuchó lo que pregunté? No, como que se me traba mi internet, creo yo. No. A ver, Juan Antonio, ¿usted sí escuchó lo que pregunté? ¿Qué excepción previa podría plantearse? Correcto. Una excepción previa o una excepción dilatoria de demanda defectuosa, ¿verdad? Aunque es obligación del juez en la admisibilidad de esa demanda que se adjunten las copias que la ley establece de cuantas partes sean las que van a intervenir en el proceso laboral, ¿verdad? Si por algún descuido el juez no hizo caso omiso y no se percató al momento de revisar la demanda de que no se adjuntaron las copias, pues lo más seguro es que le van a presentar una excepción dilatoria de demanda defectuosa, ¿verdad? ¿Y cuál es el objeto que persigue esta demanda, esta excepción previa a demanda defectuosa? Juan Antonio. Sí, pero ¿qué es lo que pretende con esa excepción de demanda defectuosa por parte del trabajador? Perdón, por parte del patrón. Exacto. Retrasar la presencia del desarrollo de este proceso. A ver, Jorge Luis Brand creo que levantó la mano. No le dije, yo no sé si estaba correcto anoche. Sí, solo iba a decir que tal vez respetar el derecho de defensa, porque si no se notifica a la persona, no se le da el tiempo para que ella pueda defenderse. No, porque acá es el patrón el que está o demandando la demanda defectuosa, ¿verdad? Él, como decía Juan Antonio, pues lo que busca es retardar el proceso, depurarla, ¿verdad? Se volvió a ir el internet. Sí, licenciado, Ahora no sí, se le escucha, se le corta. ¿sí me están escuchando? Se le corta, Vamos a ver qué. licenciado. Se le Bueno, corta. como dijo Hugo Manuel, nos está yendo el internet. Bueno, hay un problema ahí con la tecnología y eso provoca ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Ahora sí escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ¿cuáles son las etapas del proceso ordinario o el proceso probatorio? En el campo procesal civil se encuentra bien definido como consecuencia de su propio formalismo. En el proceso civil es bien formalista. Una es el ofrecimiento de la prueba, la petición de admisión, licenciamiento y más que Se la fue, se fue. validación de prueba. Ese es el proceso civil. ¿Verdad? ¿Sí escucharon ahorita? No, Lick, se le fue la Sí, señal. en el No, proceso Licenciado, se le licenciado. está entrecortando No, la... licenciado, se le fue la señal. Puede ser que sea por lo de su cámara, que al cargar su video también retrasa más la retrasa carga un poco del internet. ustedes que son técnicos en la materia, digo, saben más de eso. Bueno,
voy a recapitulando las etapas de la prueba dentro del proceso civil. Para mí son 4, que es el ofrecimiento, la petición de admisión, el diligenciamiento y la valoración. Eso es en el proceso civil. Ese es de mi particular punto de vista. Pero en el proceso laboral no sucede lo mismo. ¿Por qué? Por la sencillez y celeridad que le fijan los legisladores, por lo que únicamente encontramos como fases del procedimiento probatorio en el juicio ordinario de trabajo el ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento. Para mí, les digo, es un aspecto bastante sencillo. Sin embargo, también yo le agregaría la valoración de la prueba, porque si no, el juez, ¿cómo va a hacer para dictar su sentencia si no está la fase de la valoración de la prueba? Entonces, regreso a lo mismo, de que para mí, aparte del ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento, debe de existir también la valoración de la prueba, ¿verdad? En la práctica forense solo oímos mencionar el ofrecimiento de la prueba y el diligenciamiento. Sin embargo, también tenemos que tener presente existe etapa de la valoración No se de le la escucha prueba, nada, Lee. porque si la Se ofrecieron, traba, Lick. en un momento, la va a valorar, la va a valorar. Licenciado, no se le escucha. ¿No escucharon nada ahorita? ¿Lo Solo que hasta el dije? ofrecimiento de la prueba y diligenciamiento, después se fue otra vez. Y que para mí también, adicionalmente a eso, debería existir o debe de existir la valoración del No se le escucha, Lee. Gracias, apaga su es la cámara, etapa licenciado. que corresponde en la sentencia, porque el juez va a valorar portado. ¿Qué manda? Fíjese que se sigue Dígalo. cortando, licenciado. No sé si tal vez Sí, se apaga que su no se le cámara. escucha nada. Hace la Como señal, no sé pero quién no sé si no apaga sé. su cámara. Es que tal vez es que también los demás, por todas las cámaras encendían, supongo que sea ahí. Me imagino que algo está provocando ahí algún. Ahora sí, Se ve borroso, licenciado. pero voy a ver si cambio el internet para poder. Permítanme un momentito. Debería de probar quitando su cámara a ver cómo resulta. Sí, correcto. Va, Sí, permítanme un está menos momentito. internet. Permítanme un momentito. ¿Ahora sí me escuchan? Fuerte y claro. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciado. Ah, ok, bueno. Continuamos. Les estaba Lick, pero con su mencionando cámara activa no se dentro escucha nada. de las etapas de la prueba. Y No se escucha bueno, nada, Lick. para Ni con poder. cámara. Ni con Tampoco cámara ni no, sin ¿no cámara. escuchan ahí? No. No, ¿No licenciado, por escuchan ahí? ratito sí, por ratito no. Espero que esté más. Bueno, me levantan la mano o me dicen algo si hay algún atraso ahí en la transmisión que se está llevando a cabo. ¿Sí? Porque
Voy a tratar de ver si mm, no son los audífonos los que están provocando ese problema. Bueno, permítanme. Ahora sí me escuchan. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Lick. Sí, licenciado, Perfecto. ahorita sí. Bueno, como les mencionaba, que dentro de las etapas de la prueba están el ofrecimiento y el diligenciamiento, pero adicionalmente está la fase de la valoración de la prueba, que esta la hace el juez al momento de emitir la sentencia, ¿sí? Al contrario, censo en el proceso civil, como les decía, que está la aportación, el ofrecimiento y el diligenciamiento. Ahí son tres, pero yo también le agregaría la valoración, porque son etapas que el juzgador tiene que tener al momento de emitir su fallo, ¿verdad? El petitorio de admisión y diligenciamiento están confundidas en el proceso laboral, debido a cómo lo establece el artículo 344 del Código Laboral. Dice que el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas en honor a los principios de economía procesal, de sencillez y concentración procesal, que incluso han determinado la inexistencia en juicio ordinario de trabajo del término de prueba. Algunos dicen que no hay término de prueba o periodo de prueba. Efectivamente, lo que sucede es que el juez lleva a cabo esa etapa de prueba a través de audiencias. ¿Por qué? En la primera audiencia convoca el juez, al emitir la resolución, convoca a todos los sujetos procesales para que comparezcan con sus respectivos medios de prueba. Pero a veces esos medios de prueba que cada uno de los sujetos procesales aportan no da tiempo por el horario en que están establecidas o señaladas las audiencias. Recuérdense que no solo una audiencia es la que recibe el juez de un juicio ordinario, son varios procesos que se tramitan y como consecuencia, pues, el juez se ve impelido o obligado a suspender hasta donde él considere pertinente el diligenciamiento de los medios de prueba que cada uno de los sujetos procesales aportó y señala una nueva audiencia para recibir los medios de prueba que quedaron pendientes, pero que ya han sido aportados por los sujetos procesales. Podría ser el caso de la declaración testimonial, podría ser el caso de un reconocimiento judicial, o bien la declaración de parte o confesión judicial de la parte actora, porque puede ser que el demandado solicite también que la parte actora preste declaración de parte. ¿Para qué? Para formularle un pliego de peticiones de acuerdo a la pretensión que tiene el trabajador. Entonces, por eso es que se reprograman esas audiencias y pues el juez no le queda más que llevar ese procedimiento de esa manera porque le es imposible que en una sola audiencia se puedan recibir todos los medios de prueba que las partes han ofrecido, ¿verdad? La carga de la prueba. En Guatemala se habla pomposamente de la inversión de la carga probatoria como una institución viva en nuestro derecho procesal del trabajo. Sin embargo, los casos de inversión se reducen a un contemplado en el artículo 78 del Código de Trabajo. Si lo tienen ahí, por favor, ¿quién me lo puede leer? A ver, Nire, Jocelyn. Léame el artículo 78. Ahorita, licenciado. ¿Lo tiene ahí a la mano o no? Sí, licenciado. Artículo Léamelo, 16, me dijo. 78. Ahorita voy.
favor. Ahorita licenciada se lo dijo. Pero leo, Lick, si quiere. Sí, por favor, Jorge Luis, léalo, Gracias, porque Dice, la compañera como que no 78, ubica su código de trabajo. reformado por el artículo 2 del decreto 6492 del Congreso de la República, la terminación de un contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior surte efectos desde el que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Puntos. A. Las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder. Y B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Si se dan cuenta, esos son los medios de prueba que hay que aportar al momento de un despido indirecto. ¿Por qué? Como el patrono es el que está haciendo el despido del trabajador, él tiene que probar esa causa. Si no la prueba, pues a lo que se hace acreedor lo que establece el artículo 78 en sus incisos A y incisos B, ¿verdad? Que quiere decir que tiene que pagarle la indemnización al trabajador y además, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador dejó de percibir hasta un máximo de 12 salarios, ¿verdad? 12 meses de salario y adicionalmente el pago de las costas judiciales en que incurrió el trabajador por defenderse, ¿verdad? En Guatemala los patronos habían acudido al cómodo expediente de despedir a sabiendas del equivocado criterio prevaleciente en los jueces en el sentido de que la carga del hecho del despido pesaba sobre la parte laborante, lo cual conducía a la absolución del patrono. ¿Por qué? Porque normalmente ellos interpretaban a contrario sensu, que era el trabajador el que tenía que probar la causa del despido, ¿no? El que aquí en el materia laboral es el patrono el que tiene que probar la causa justa del despido. Si no la prueba, lo más seguro es que se va a hacer acreedor a lo que establece el artículo 78 en sus incisos A y B, ¿verdad? Se comparte la tesis de que sobre el patrono debe pesar la carga de la prueba, de que no se ha despedido independientemente de que haya o no prueba sobre la separación del cargo. Porque si el empresario niega el despido, debe probar que hubo abandono de labores por parte del trabajador. Y si niega el despido y sostiene que tampoco hay abandono de labores, debe proceder inmediatamente a reinstalar al trabajador, sin que pueda invocar como causal para un despido u ulterior la inasistencia al trabajo. Lo que pasa es que normalmente en las empresas lo que sucede es, pues aquí hubo abandono, y si no dicen que hay despido. Entonces, por eso es que equivocadamente ellos interpretaron a contrario sensu esa normativa, pero los jueces de trabajo normalmente reconducen el derecho del trabajador y le ordenan al que sea el patrono el que pruebe la causa, uno del abandono o bien del despido, ¿verdad? Y él tiene que probar, no es, por eso es que se dice que en el derecho laboral es tutelar porque el juez tiene como función velar porque no se violen las garantías que la misma Constitución política, las leyes de trabajo y los convenios internacionales le respalden al trabajador y que no sea despedido, ¿verdad?
Dentro de los medios de prueba que Carlos les mencionó el día miércoles está la confesión judicial o declaración de parte, que es la prueba tasada o legal, que está regulada en el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil y adicionalmente en el 186. Dice que es un medio de prueba legal que se produce mediante una declaración tácita o expresa. ¿Por qué decimos tácita? Es cuando no comparece la parte que fue citada para prestar esa declaración. Expresa cuando de los hechos personales o de conocimiento se le formulan a la persona que está siendo citada, él reconoce una afirmación del adversario y cuya verdad le es perjudicial a la parte que declara. Normalmente decimos que nadie puede declarar en contra de sí mismo, pero eso es en materia penal. Sin embargo, en materia laboral, sí es perjudicial para la persona que absuelva posiciones. Por eso, en algunos casos, normalmente ambas partes piden ese medio de prueba, o sea, la confesión judicial o declaración de parte. El otro medio de prueba es la declaración de testigos. Y esta apreciación es más que todo en conciencia, en base al 361 del Código de Trabajo. Esto se trata de la declaración de una persona que no es parte dentro del proceso, de una persona que carece de interés en el pleito, que los hechos sobre los que declara los ha percibido por sus propios sentidos y que tal conocimiento lo ha adquirido fuera del proceso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando ofrecemos esa declaración de testimonial o de testigos. ¿Por qué? Normalmente la persona idónea para que declare como testigo es los compañeros de trabajo, ¿verdad? Para establecer si hubo abandono o si hubo algún incumplimiento por parte del patrono, o bien si el despido fue justo o fue injusto, ¿verdad? Entonces el juez, al momento de recibir esta declaración del testigo, pues puede formularle preguntas adicionales a efecto de establecer si lo que está declarando es cierto y si es real las preguntas que le están formulando, ¿verdad? Porque muchas veces las respuestas de él pueden ser personales, a veces ser circunstancial y como consecuencia, esas son las tres características que debe de tener ese medio de prueba. Uno, que es personal. Solo las personas físicas pueden adquirir el conocimiento de los hechos. O sea que a una empresa o una sociedad no se le puede pedir que absuelva posiciones, ¿verdad? Dos, es circunstancial porque los hechos generalmente llegan a conocimiento del testigo en forma ocasional, accidental y espontáneamente. ¿Por qué decimos circunstancial? Porque puede ser que al momento del despido el testigo haya escuchado de viva voz que el patrono le cesó en su trabajo a la persona que fue despedida por abandono o por una causa justa o injusta del trabajo, ¿verdad? Y el otro, por eso decimos que debe ser imparcial. O sea, la persona que va a declarar no tiene que ni ponerse a favor ni del patrono ni del trabajador. El testigo debe declarar sobre los hechos que le constan, independientemente cuál sea el resultado de las respuestas que él dé. No puede, porque recuerde que adicional a eso, ese testigo puede, si él da una declaración falsa, puede, ¿qué delito comete? A ver, penalistas. A ver, Andrea. Aquí me parecen dos Jocelyn Araceli.
Solo que hay una Jocelyn Araceli con doble S y una con S. No sé quién de las dos era la. A ver, Fabiola Olivia. Dígame. Ah, Esteban Porok la va a salvar ahí. Él levantó la mano. A ver, Esteban. ¿Puedo responder yo? Sí, claro, por eso le estoy dando la Perjurio. palabra. Es correcto. ¿Cuál es el fundamento legal? Ahorita se lo digo, no sé. Ojalá me corra. Ayúdale, compañeros, así como él colaboró con ustedes. Ya vieron derecho penal 1 y derecho penal 2, ¿no? El artículo 460 del Código Penal. Gracias, José Manuel. Artículo 470 del Código Penal. Dice, anótenlo. Va a hacer pregunta de examen. Prueba documental. La prueba documental normalmente... A mí me parece otro, licenciado, perdón. ¿Perdón? 459, me parece a mí. 459 del Código Penal. Léalo. De perjurio. Comete perjurio quien, ante autoridad competente, jurare decir verdad y faltare a ella con malicia. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 50 o 1000 quetzales. Ahora, José Manuel, usted fue el que nos dijo el 470. 460, licenciado. 460. 460. Ajá, dice, comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su dictamen o declaración ante autoridad competente o notario afirme una falsedad o se negara a declarar estando obligado a ello o ocultar la verdad. No confundamos. No confundamos eso. Falsedad. Usted está diciendo 460. Y Jorge Luis dice es perjurio. Efectivamente, el artículo 458 es lo que Jorge Luis acaba de mencionar. Por eso los puse a leer. No confundamos esos dos delitos. Porque 459. sí, porque la declaración de testigo es cuando él falta a la verdad en las preguntas que le fueron formuladas. El juez por la misma capacidad y conocimiento de los hechos que está declarando, el juez considera que cometió el delito de perjurio y por eso certifica lo conducente y lo remite al Ministerio Público, ¿verdad? Por eso dice quien en el 459, por ahí lo mencionaba también, no me recuerdo quién fue el que por ahí levantó la mano, también dice quien jure, bajo juramento, dice, decir la verdad y faltare a esta, pues comete el delito de perjurio, ¿no? Dentro de el otro medio de prueba tenemos la prueba documental, que es la prueba legal o tasada. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que documento es todo escrito, si quieren anótenlo. ¿Ya? Documento es todo escrito que por reunir las condiciones fijadas por la ley acredita la declaración, contrato, hecho o disposición que con él se ha querido hacer constar por parte de sus autores. Documento es todo escrito que por reunir las condiciones fijadas por la ley acredita la declaración, contrato, hecho o disposición que con él se ha querido hacer constar por parte de sus autores. Es decir, si yo dentro de la prueba documental que aporto digo que voy a ofrecer lo anteriormente expuesto con
el contrato de trabajo con el cual se prueba la relación laboral. Entonces, esa prueba documental o ese medio de prueba que se denomina documento es el que le va a servir para poder probar la aseveración que él está diciendo en su memorial de demanda, ¿verdad? Existen varias clases de documentos. Si quieren los anotan. Hay documentos auténticos, que esos son los que expiden los funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de sus atribuciones al tiempo de suscribirlos. Por ejemplo, si se elabora un contrato de trabajo, ese es y es firmado o legalizado por un notario, pues ese es un documento auténtico, ¿verdad? Sin embargo, en el segundo párrafo del Código Procesal Civil, en el artículo 186, establece, así parafraseándoselo, dice lo siguiente: salvo que haya sido redarguido de nulidad o falsedad, que es parte de lo que ese documento se considera auténtico, siempre y cuando no sea redarguido de nulidad o falsedad, ¿verdad? La otra clase de documentos que venimos platicando son los documentos públicos. Y estos son los que son autorizados por notarios con las formalidades requeridas por la ley. ¿Y qué documentos son los públicos? Que son autorizados por un notario. Una escritura. ¿Perdón? Acta de matrimonio. Sí, correcto. El acta de matrimonio o la escritura pública, un testamento, ¿no? Las escrituras públicas que autorizan los notarios, ¿no? Esos son documentos públicos. ¿Y cuáles son los documentos privados? Dice que son los emitidos y suscritos por una persona particular y que carecen de las formas o solemnidades que la ley establece para el documento auténtico o público. Lo que sucede es que muchas veces solo las partes, sin la búsqueda de ningún notario, celebran contratos. Y entonces esos son los famosos contratos privados, ¿sí? En el cual A le vende a C, y entonces es un documento privado de compra-venta, ¿no? Pues un negocio jurídico. Ellos le llaman contrato de compra-venta, pero en sí es un negocio jurídico celebrado entre dos partes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico? A ver, Denis, Kevin, ¿qué nos puede decir? Ahí se los dejo como tarea. Les recomiendo que lean los artículos 30, 38, 39, 102, 281, inciso J, y 353 del Código de Trabajo. Bueno. La prueba documental se ofrece en la demanda o en su contestación y de conformidad con los artículos 335 y 346 del Código de Trabajo. Dicha prueba debe rendirse o diligenciarse en la primera audiencia que señala el tribunal. Por eso desde un inicio se los dije que normalmente el juez, cuando emite la primera resolución, cita a las partes para que comparezcan con todos sus respectivos medios de prueba. ¿Por qué? Porque se puede dar una situación de que en esa misma audiencia puedan recibirse todos. Si no le diera tiempo por factor
de que existieran otras audiencias que se tienen que llevar a cabo y que están señaladas ya en la agenda del juez, pues lo obvio es que se señale una audiencia para la recepción de los medios de prueba que no fueron recibidas en esa audiencia que señaló el juez o en la primera resolución, ¿verdad? También tenemos el dictamen de expertos. Este medio de prueba se aprecia de acuerdo en conciencia, de conformidad con el artículo 361 del Código de Trabajo. ¿Qué es el dictamen de expertos? Es aquella que tiende a ilustrar el criterio del juzgador cuando para el mejor conocimiento de un hecho, persona u objeto se requieran conocimientos especializados en un arte, oficio o ciencia. Por ejemplo, si el juez no tiene el conocimiento sobre la auditoría, pues, ¿qué es lo que hace el juez para poder diligenciar ese medio de prueba que fue ofrecido? Pues lo que hace es que cada uno de los sujetos procesales debe de nombrar un experto para que lo pueda ilustrar y pueda emitir un dictamen. Adicionalmente, el juez va a ofrecer de oficio un tercero, o bien si ninguno de los sujetos procesales lo ofrece, el juez, para poder ilustrarse, pide el dictamen de un experto que sea auditor y lo pueda ilustrar de acuerdo a la pretensión de los sujetos procesales, ¿verdad? El ofrecimiento de esta prueba se tiene que hacer en la demanda, en su contestación o en la reconvención, su contestación en la interposición de excepciones y su contestación o cuando se impugna un documento. Era lo que les decía de la prueba documental. En base al 186 del Código Procesal Civil, puede ser que ese documento, ya sea el público o el privado o el auténtico, pueda ser redarguido de nulidad o falsedad, ¿verdad? Por cualquiera de los aspectos que él considere pertinente, ¿verdad? Pero también tenemos la inspección ocular. Según este medio de prueba, se valora de acuerdo a la sana crítica, de conformidad con el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y podemos decir que es la prueba que tiene por objeto la percepción directa e inmediata por el juez de hechos y circunstancias tangibles, para cuyo conocimiento y apreciación no se requieren conocimientos especializados. Si con el medio de prueba que el juez él mismo percibe a través de la revisión que hace o inspección del documento, establece que es un contrato en el cual el patrono contrató al trabajador, pues esa es una inspección ocular que el juez lo va a percibir de acuerdo a la percepción que él tenga de ese documento, salvo que pueda ser redarguido de nulidad o falsedad. Y les recomiendo que lean el artículo 357 y 361 del Código de Trabajo. También tenemos los medios científicos. Esta prueba es relativamente nueva en nuestra legislación procesal. Fíjense que este medio de prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil es donde mejor se ilustra, porque dentro de los medios científicos de prueba están las fotografías, los videos, etcétera. Si nos vamos al artículo, si no estoy mal, creo que es el 190 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues ahí vamos a encontrar, si alguien tiene por ahí a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, licenciado. Ari, creo que usted lo tiene ahí a la mano. Sí, ¿Qué artículo es? ¿qué artículo dice? ¿Tiene su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano? 191, licenciado. Perdón, 191, ¿verdad? Dice sección séptima, medios científicos de prueba.
Artículo 191, reproducciones y experimentos. De Ujú. oficio o a petición de parte pueden disponerse calcos, relieves, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares. Es permitido, asimismo, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el juez lo considere necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o cinematográfica. En el caso de que así conveniera la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos u otros, y en general cualesquiera experimentos o pruebas científicas. Ok, ahí está mejor ilustrado en el artículo 191, ¿verdad? ¿Verdad, José Manuel? Así es, licenciado. Ok. Y luego tenemos el otro medio de prueba que son las presunciones. ¿Qué son las presunciones? Son las consecuencias o deducciones que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para comprobar la existencia de otro desconocido. Por eso les mencionaba, miren, en la declaración testimonial o la declaración de testigos, pues el juez, de acuerdo a las respuestas que el testigo dé en base a las preguntas que le formule, el juez va a percibir si él está diciendo la verdad o no. Entonces, esa es una presunción legal y humana, porque es el propio juez el que la percibe en la misma diligencia. Como también se puede dar en la confesión judicial o declaración de parte. Cuando las respuestas que dé la persona que está absolviendo el pliego de posiciones, el juez determina que esa persona está tratando de evadir la respuesta, el juez lo va a percibir de que si no contesta en forma clara y precisa lo que le están preguntando, lo va a declarar confeso. Porque normalmente algunas personas cuando van a absolver tienen por práctica, o por mala práctica, mejor dicho, evadir la respuesta. Las respuestas deben decir en sentido afirmativo o en sentido negativo. Por eso se les pregunta, diga si es cierto. Y le formulan la pregunta. Para que él se concrete a decir sí, es cierto o no es cierto. Puede agregar él algo más, sí es cierto, pero, y puede justificar. Eso sí puede hacerlo. Pero de entrada su respuesta debe ser en sentido afirmativo o en sentido negativo. Porque si él dice no lo recuerdo, ¿qué debemos de entender a la hora que le formulen una pregunta? Diga si es cierto que el señor fulano de tal fue despedido el despido fue indirecto o fue directo. La respuesta tiene que ser sí o no. ¿Por qué? Porque eso es lo que le están preguntando. Diga si es cierto. Las preguntas normalmente deben de ser en sentido afirmativo. Porque si ustedes le dicen, diga si no es cierto, ¿qué les va a responder a él? Que no. Ya no tiene por qué responderle si ustedes mismos le están diciendo, diga si no es cierto. Entonces el juez lo que hace es que esa pregunta la descalifica por estar en sentido negativo. Las preguntas deben de ser en sentido afirmativo para mejor ilustración de la parte que las va a absolver, ¿verdad? Y esto lo podemos ver o establecer. Primero, la presunción legal. Dice que es aquella que la consecuencia del hecho desconocido le induce la propia ley. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 30, 137, 281, inciso J del Código de Trabajo. Tiene un valor probatorio tasado legal, pues el juez no puede darle otro valor, ¿verdad? Y la presunción humana es aquella cuya consecuencia del hecho desconocido lo induce el juzgador, ver el artículo 195 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Es el 195, ¿no?
Y por último tenemos la valoración, que es lo que es la parte más difícil para el juzgador, porque valorar o apreciar la prueba es determinar su fuerza probatoria. Dice para algunos que es el enjuiciamiento que hace el juez sobre el grado de convencimiento, pero certeza que ha obtenido las pruebas aportadas al proceso. Esto lo encontramos regulado en el artículo 68 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que pasa? En esa evaluación el juez va a sacar un análisis concreto y adecuar esa sentencia de acuerdo a la pretensión de los sujetos procesales. No del trabajador, no del patrono, de acuerdo a lo que él ha valorado, de acuerdo a los medios de prueba que le fueron aportados y que fueron diligenciados, ¿verdad? En las audiencias que para el efecto se llevaron a cabo, ¿verdad? Nos vamos a quedar el día de hoy ahí. El próximo miércoles vamos ¿Qué a fue el ver último el tema artículo, de la licenciado? sentencia, Disculpe. ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué fue el último artículo que dijo? Es que no se escuchó. Casi no lo escucho, Pero, Jorge ¿cuál fue Luis. el último artículo Casi que no le dijo? 361, 361 del Código de Trabajo. Ok. Nancy creo que iba a preguntar algo, ¿no? No, no, yo no. Ah, ok. Leticia creo que me había pedido una revisión de su examen, ¿verdad? Leticia, yo su examen